Episodio 10. Mi hijo no me respeta. ¿Qué debo de hacer? Bienvenidos al podcast de la crianza armoniosa. Soy Aida Martel, mamá de 2 pequeños y psicóloga del desarrollo. A través de la crianza podemos transformar el mundo. Acompáñame cada semana para ver esta transformación en nosotros mismos y disfrutar al máximo a nuestros pequeños. Para hablar del respeto. Creo que este es uno de los temas que más nos preocupa. Saber que también estamos haciendo las cosas, si estamos siendo muy permisivos, si estamos siendo muy autoritarios, si estamos teniendo un buen balance. Y creo que este concepto cambia mucho dependiendo de la edad de nuestros pequeños. Y yo encuentro que las familias que me consultan, hay como 2 diferentes tipos de familias. Están las familias que se preocupan muchísimo por este tema de que sus hijos hagan caso y de que respeten. Y noto que muchas de las veces tienen expectativas totalmente irrealistas para el desarrollo de los pequeños. Una familia que viene y me comenta que su hijo de 2 años están preocupados porque muerde, pega, patalea. Sabemos que eso es lo que hacen los niños de 2 años y no hay nada que podamos hacer más que ser pacientes y hay muchas estrategias que podemos utilizar para reducir la frustración y modificar el ambiente y las zonas de juego y hay muchas estrategias que podemos usar, pero al final de cuentas es un proceso de maduración que solo va a pasar con la edad. Entonces hay que tener mucha paciencia y mucha regulación emocional. Esas son familias, por un lado, en las que las expectativas son irrealistas o los papás tienden a ser muy rígidos. Son papás muy autoritarios, que generalmente esa fue la práctica de crianza que ellos tuvieron con papás. No hay nada de malo con ser firme, de hecho los niños necesitan que seamos firmes, de otra forma no van a aceptar ninguno de nuestros límites. Pero cuando digo autoritario, estoy hablando de una rigidez total, donde no hay forma de negociar nada, donde es totalmente como una dictadura, donde el único que tiene la palabra y la decisión es el dictador y todos los demás tienen que hacer exactamente lo que él diga. Entonces, en este caso de familias, el trabajo es mucho relajar a los papás, contarles en qué etapa del desarrollo se encuentran sus hijos, el por qué están pasando ciertos comportamientos y al mismo tiempo trabajar en esa rigidez. Cuando los papás se vuelven más flexibles, siendo firmes, la firmeza no tiene nada que ver, pueden seguir siendo firmes, pero cuando hay un poco más de flexibilidad, eso permite que los niños sientan ese espacio energético, ese espacio donde ellos pueden crecer, donde pueden decidir hasta cierto punto, donde pueden generar sus propias ideas, intereses y demás. Ese es como un lado. El otro tipo de familias que veo mucho cuando no hay un respeto, y estoy hablando generalmente de niños de más de 6 años, inclusive 5 años, aún son pequeños, aún no están en la escuela regular, pero hablemos a partir de los 6 años. Si hay problemas de agresión, quiere decir que hay mucha frustración, y al haber mucha frustración, eso es un indicio de que hay una mochila emocional llena. Ya he platicado en otros episodios de la mochila emocional. Creo que voy a hacer un episodio sobre la mochila emocional, solo para explicar qué es la mochila y cuando hablo de esta metáfora, por qué la utilizo como tal, pero como les platicaba en otros episodios, es todo relacionado a utilizar la separación, los castigos, las amenazas, las etiquetas, eres un tonto, eres un irresponsable. Todo se va construyendo como una bola de nieve y se va llenando la mochila emocional de nuestros pequeños a tal grado que es tanta la frustración que se desborda y entonces
nuestros hijos tienen cero interés en respetarnos porque, como dijo, tuvimos un Benito Juárez en México, uno de los personajes importantes en la liberación de nuestro país. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y si nosotros no respetamos a nuestros niños, ellos tampoco van a mostrar respeto hacia nosotros. Por eso es que muchas veces en familias donde hay una dictadura o mucho autoritarismo, donde los papás son muy rígidos, observamos que los niños tienden a rebelarse, tienden a entrar a una lucha de poder. Y el problema con las luchas de poderes es que no hay forma de ganar. O sea, los papás podemos ganar porque al final de cuentas somos más fuertes, somos más grandes. Entonces podemos decir, aquí yo soy el que mando, tú te callas y hay papás que usan la fuerza física, que es, sabemos que ya en muchos países los castigos físicos están totalmente prohibidos, pero hacer uso de nuestra fuerza para minimizar la conducta. Y muchos papás dicen, es que eso funciona. O sea, yo llego y les grito a mis hijos y es la única forma en que entienden. No es que sea la única forma en que entienden. Lo que pasa es que los papás lo hacemos de tal forma que ellos entran en un estado de shock, hay miedo y cuando uno tiene miedo, terror, uno hace lo que sea que nuestros papás digan, pero eso no quiere decir que los niños no encuentren la experiencia traumática o que eso genere una ruptura y desconexión con los papás. Muchas familias me platicaban, sí, yo llegaba a mi papá y era un angelito, pero en realidad el cambio de conducta era porque sabían que al llegar papá, si había el mínimo grito, el mínimo, iba a haber problemas. Entonces los niños estaban en un estado de estrés constante, su cerebro constantemente generando cortisol y adrenalina, las hormonas del estrés, y obviamente cuando uno entra en un estado de estrés, uno está en un estado de alerta, donde nada más está esperando a qué horas el papá lanza el golpe o nos dice algo malo, y es un estado de estrés que no es bueno para ninguno de nosotros, que causa no solo desconexión, sino son experiencias traumáticas que después uno lleva a la vida adulta. Y aquellos que dicen, no, es que yo no sentí nada, bueno, ahí habría que analizar el apego, pero muy seguramente hay un apego evitativo donde las emociones fueron totalmente, tuvieron que ser sacadas y no son parte de la percepción de esas personas porque aprendieron que no eran bienvenidas. Entonces no hay ninguna forma de expresar cómo ellos se sientan, ¿no? Es un aspecto, son personas mucho más lógicas que siempre tratan de dejar las emociones afuera. Entonces, les cuento todo esto porque si están teniendo muchos problemas con el respeto, habría que ver si esa mochila emocional está llena y empezar a vaciarla. La segunda idea es, si sabemos que la mochila está llena, vamos a empezar a vaciarla. Se va a vaciar solita cuando nosotros dejemos de utilizar esas prácticas que incluyan la falta de respeto, que son las que ya les mencioné, como los castigos, vete a tu cuarto, timeouts, gritos, amenazas. Porque al final de cuentas nada de eso es respetuoso, entonces no podemos esperar que nuestros hijos nos den respeto si nosotros no los respetamos. Si trabajamos el vínculo, que es la segunda idea, y la conexión con nuestros hijos, si ha habido una mochila llena, va a tomar tiempo. Yo he acompañado procesos que son muy rápidos. Entre más pequeños son nuestros niños, más rápido se viven estos procesos con las familias. Entre más edad tienen nuestros pequeños, los procesos son más largos. He estado grabando varios episodios porque Bruno ha estado totalmente tranquilo, lo cual es súper raro porque de repente empiezan los gritos y entonces tengo que parar. Y bueno,
ahora que ya he estado grabando varios episodios, ya la garganta siento que necesito agua, por eso es que voy a hacer una pausa. Entonces, les comentaba que el acompañamiento a familias cuando se ha perdido el respeto, porque la mochila emocional está llena y hay una desconexión total y no hay un vínculo cercano, el acompañamiento puede ser muy rápido si son niños pequeñitos. Generalmente antes de los 5 años es mucho más fácil vaciar su mochila emocional. Yo tuve que hacer todo este proceso con mi hijo Benjamín. Los que han visto mi primer video del Instagram, en mi cuenta de Crianza Armoniosa, es el primerito. Yo comparto mi historia personal de cómo sufrí depresión postparto y cómo aparece este proyecto a raíz de todo lo que viví. Mi hijo, tuvimos muchos conflictos de celos con él. Le abrió la ceja a mi hijo pequeñito, a Bruno, de 3 años. Lo tuvimos que llevar al doctor para que se la cerrara a los 6 meses. Fue un desastre. Fueron épocas muy complicadas. Entonces, hubo un distanciamiento muy importante con él y hubo mucha separación de nosotros. Yo me enfoqué muchísimo a Bruno, él a su papá, y entonces, curiosamente, cada vez que yo le pedía algo, no había respeto. No había ningún respeto. Había groserías, había actitudes totalmente desafiantes. Yo no voy a hacerte caso, yo solo hago caso a mi papá. Y tomó más o menos como unos 5 meses vaciar esa mochila, trabajar el vínculo. Es un trabajo arduo, es un trabajo que lleva muchas lágrimas, no tanto de ellos, sino más de nosotros como papás, pero es un trabajo que al final del día tiene... Los positivos son mucho más, porque uno recupera, es como sentir que uno ha recuperado a nuestro hijo, literal, así como reclaim your child, recuperar a tu hijo, literal, es así. Hay procesos que tardan mucho más, sobre todo si tenemos adolescentes que a lo mejor tienen muchos resentimientos con los papás. En casos muy graves es muy recomendable la terapia en grupo para que haya un mediador y entonces todos esos problemas circunstancias salgan de una forma u otra para que se libere esa mochila emocional y entonces se pueda trabajar el vínculo. Un vínculo no se puede trabajar si la mochila está llena. Y muchos papás nos cuesta muchísimo trabajo ayudarles a nuestros hijos a vaciar esa mochila, a escuchar toda la forma en que se sienten, a descargar. Y entonces tenemos que recurrir a ayuda. El mensaje que les quiero dar es que no importa la edad de nuestros hijos, siempre podemos recuperar la conexión con ellos. Siempre podemos reparar y volver a tener la relación que nos gustaría. Y aquí hay así como un paréntesis importante de mencionar. Si ustedes tienen un hijo adolescente o preadolescente y están escuchando este episodio y dicen, no, Dios mío, ese es mi hijo, habría que analizar, porque muchas de estas conductas que he descrito en la adolescencia son totalmente normales. Es parte de este proceso. Así como les hablo que los toddlers es totalmente normal que se tiren al piso y pataleen, en la adolescencia es totalmente normal que no quieran hablarnos, que quieran aislarse, que se sientan tristes, que quieran que desaparezcamos del planeta. La analogía que yo encuentro que les gusta mucho a los papás es como estos puercoespines y que tenemos que estar al tanto porque no sabemos en qué momento van a soltar las espinas, es literal. Entonces,
si ustedes tienen un adolescente o un preadolescente, uno de los mejores consejos que puedo darles es no tomarse nada personal y saber que esta desorganización no solamente es física, si tienen el cuarto hecho un desastre, también es psicológica. Literalmente este proceso de pruning en inglés, de como limpia de la sinapsis, literalmente es algo que ocurre en su cerebro. O sea, si tú observas el cerebro de un adolescente, literalmente estar perdiendo conexiones sinápticas, porque las conexiones que no son fuertes se van yendo y las conexiones que son fuertes son las que se quedan. Para aquellos que han visto la película de Intensamente, hay una escena donde está Riley en la adolescencia y literalmente todas las zonas se están cayendo y se ven como las memorias se van perdiendo y es literalmente lo que les pasa al cerebro de nuestros adolescentes. Entonces, si escuchan este podcast y dicen, oh Dios mío, mi adolescente tiene la mochila emocional llena, ¿qué puedo hacer? Puede que haya una mochila emocional llena y pueden ayudarlo a vaciar esa mochila, pero muy probablemente también es literal, parte súper normal del proceso de la adolescencia y no hay mucho que podamos hacer más que estar cercanos a ellos, aunque parezca que no nos necesitan, estar siempre al pendiente para que cuando ellos tengan esos 5 minutos de paz y tranquilidad y de felicidad y quieran hablar con nosotros podamos estar ahí para escucharlos y para conectar con ellos. La última idea que quería compartirles es que muchas veces hacemos un trabajo genial en la conexión, hacemos un trabajo genial en las expectativas, en el vínculo y los papás me dicen, yo no castigo, yo no lo mando a su cuarto, ¿qué es lo que pasa? Porque no respeta y no quiere hacer lo que yo digo. Si los papás no son súper rígidos, si hay mucha rigidez, entonces hay que trabajar en las expectativas de decir, nadie hace caso el 100%. O sea, ni siquiera uno como adulto hace caso todas las veces. Entonces no podemos esperar que nuestros hijos hagan caso todas las veces. Pero si hay en verdad un problema en que el niño hace lo que quiere y la mochila está vacía y los papás no utilizan prácticas que incluyan la separación y no son rígidos, generalmente lo que pasa es que no hay límites establecidos. Entonces, los niños están acostumbrados a literalmente hacer lo que quieran y no ha habido consistencia en las cosas que pueden y no pueden hacer. Si ese es el caso, entonces hay que trabajar mucho los límites por parte de los papás, porque muchas veces el miedo de los papás es que están siendo muy estrictos con los hijos, cuando en realidad están totalmente en el otro lado, son totalmente permisivos. Ojo, este punto se tiene que tomar con cuidado en edades tempranas. De los 0 a los 3 años ya hablamos del desarrollo de los pequeños, de cómo el cerebro es totalmente inmaduro. Entonces, ninguno de los papás que estén escuchando este episodio que tengan niños de 0 a 4 años, inclusive 5, que que ustedes sientan que sus hijos no los respetan, ese es un trabajo más de esperar. Obviamente los límites se les tienen que poner todo el tiempo. Uno no va a dejar que un bebé le pegue a otro bebé, uno no va a dejar que un bebé lastime al perro o que le pegue al hermano. Todo el tiempo estamos poniendo límites, pero la falta de respeto como tal se da más en edades escolares, más como de los 6, 12 años o adolescencia. Si sus adolescentes tuvieron una niñez que involucró mucha separación y una mochila llena todo el tiempo y ustedes se cuestionan y dicen, no, Dios mío, hubiera deseado hacer las cosas diferentes. Bueno, hay muy buenas noticias. Podemos vaciar esa mochila emocional, podemos dar espacios donde nuestros hijos se desahoguen, nos digan cómo se sienten, lo mal que lo pasamos y nosotros, lejos de minimizar o decir eso no es cierto, yo fui así, simplemente escuchemos y validemos lo que nos están platicando para que ellos
tengan la oportunidad de vaciar su mochila y de reconstruir ese vínculo. Esas son las ideas principales que quería compartirles. Si sus hijos no los respetan, hay que ayudarlos a vaciar la mochila emocional, hay que trabajar en el vínculo, hay que tener expectativas de acuerdo al desarrollo de los niños. Si somos muy autoritarios y muy rígidos, hay que trabajar en nuestra rigidez. Y si somos muy permisivos, hay que trabajar en establecer límites empáticos con nuestros hijos para que ellos sepan cuáles son, hasta dónde puede ser un comportamiento apropiado y cuando uno debe decir, lo siento, mi amor, esto no lo podemos hacer. Muchas gracias por haber sintonizado, por haber acompañado en este episodio. Nos vemos la siguiente semana. Gracias por tomarse el tiempo de dar reviews, ya sea en Spotify o en Apple Podcast. Los reviews son súper importantes porque hacen que más gente encuentre este podcast y que puedan seguirme. Así que 1000 gracias por dejar sus reviews. Yo sé que es todo un proceso y que no es tan rápido porque tienen que entrar a la página y demás. Así que se los agradezco muchísimo. Cuídense mucho y hasta la próxima semana. Si disfrutas del contenido de este podcast, estoy segura que te encantará mi masterclass, las 3 claves para tener una crianza armoniosa. Esta clase te ayudará muchísimo a entender a tus hijos y te darán los fundamentos para que la temida etapa de la adolescencia sea mucho más sencilla. Puedes registrarte de manera gratuita en www.crianzaarmoniosa.com. Será un placer conocerte y resolver tus dudas. Nos vemos pronto.